Con esta información es momento ahora sí de ir al desoble. Ya se lo adelantaba al inicio de este espacio, hoy el Frente Cívico Nacional adelantó que buscará empezar con la ruta para poder convertirse eventualmente en un partido político. Para hablar sobre este tema le agradezco que nos tome la comunicación y que nos acompañe al senador Emilio Álvarez y Casa. Buenas noches, senador, ¿cómo estás? Mario, buenas noches, un gusto saludarte y por tu conducto a Capital 21, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañes. Cuéntanos, me gustaría, antes de hablar de lo que sucedió hoy, ir un poquito hacia atrás y preguntarte cuál fue el objetivo o el fin de crear el Frente Cívico Nacional, en qué momento nace, cuáles son sus objetivos. El Frente Cívico Nacional empieza sus actividades en noviembre del 21. Esencialmente surgió con tres objetivos principales. El primero es tratar de construir bajo la mayor unidad posible una candidatura de oposición. El segundo es construir un mecanismo de elección ciudadana que fuere algo cercano a unas elecciones primarias. Y tercera, generar un programa ciudadano que permitiera un fenómeno de recuperar la transición a la democrática en México y que a lo largo de estos años se ha venido trabajando y que estuvo integrado a la coalición Fuerza por México, no como partido, sino como una organización ciudadana que se sumó a lo que conocimos como la Marea Rosa u otras iniciativas que llevaron la defensa del INE o del Poder Judicial y que vimos a lo largo y ancho del país, Braulio. ¿Cuál es su diagnóstico, ya teniendo claros estos objetivos que fueron los que se plantearon en 2021, ya pasado el proceso electoral, cuál es su diagnóstico sobre el proceso y el desempeño de la oposición partidista, del PRI, del PAN y del PRD en la candidatura de Xóchitl Gálvez? Mira, Braulio, creo que es un análisis que se tiene que hacer en dos términos de la ecuación. Hay que analizar, por supuesto, el desempeño de la oposición, sus debilidades, sus hierros, aquellas cosas que no permitieron convencer en términos de la voluntad ciudadana de una candidatura ciudadana. Hay que revisar justo los mecanismos que hicieron que la gente no pudiera acompañar en términos de los liderazgos de los partidos o de la propuesta. Y por otro lado, me parece también tenemos que analizar el proceso electoral en términos de lo que nosotros hemos dicho como una elección de Estado. En su conjunto, se abre un momento que, si la ley no cambia, llevará a la redefinición del sistema de partidos o a la complementariedad en el 21. Y este proceso electoral que todavía no termina, falta la calificación de la presidencial y la integración del Congreso, abrirá entonces un espacio de reflexión sobre cómo continuar en la vida política y económica de México, Braulio. Ok. Y estas causas, más bien, ¿cuáles serían las causas que abrazaría el Frente Cívico hacia adelante en este proceso para buscar a lo mejor convertirse en un partido político? Tuvimos un encuentro, le llamamos el Encuentro Nacional Ciudadano el 6 de julio, y esencialmente bajo tres grandes temas. El primero, este fenómeno de balance de lo que creemos en términos de los desafíos del momento país. Segundo, los desafíos que vemos en concreto. Me refiero a la discusión sobre la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. En su caso, las posibles reformas por venir, la reforma judicial, la reforma militar, por poner solo dos ejemplos. Y la tercera fue acordar hacer un proceso de 4 meses entre julio y noviembre para hacer una consulta que permitiera platicar no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, con liderazgos ciudadanos, intelectuales y gente que estuviera interesada en ver si hay la posibilidad de hacer una nueva organización ciudadana para participar en política. Es un ejercicio que requiere mucho esfuerzo y creemos entonces, Braulio, que hay que hacer un proceso de toma de pulso si en verdad esta es una propuesta que la gente pudiera ver con simpatía. Sabemos que hay una crisis importante en los partidos de oposición, vemos lo que está pasando en el PRI, vemos lo que está pasando en el PAN, el PRD perdió su registro y pareciera entonces que pudiera haber la posibilidad de hacer una forma distinta. Yo creo que la clave tendría que ver más con acercarse mucho más a la gente, tener diálogos más en el territorio y por eso esta consulta busca salir de la Ciudad de México, Braulio.
Evidentemente, para la conformación de partidos políticos, digo, lo vimos con Morena, que tiene poco menos de 10 años, me parece, de haberse conformado como asociación civil, Sí. que ahora ya es un partido político y que es la primera fuerza política, que en ese proceso tuvo que recoger a muchos perfiles que venían del PRI o del PAN. En el Frente Cívico, ¿ustedes tendrían la puerta abierta a que entraran expriistas, expanistas e incluso exmorenistas? Lo hemos considerado así, pero sobre todo queremos mantener más el sentido de una propuesta ciudadana. Hoy presentamos algo que llamamos la primera bloque de integración de este comité de consulta, que es un conjunto de tres tipos de personas, Braulio. Un grupo de jóvenes que nos parece muy importante. Si un proyecto quiere tener futuro, tiene que tener distintas expresiones de las juventudes. Un segundo grupo de gente de liderazgos ciudadanos que abrazan y han abrazado causas como papás de niños con cáncer, como mujeres feministas, como ambientalistas, como liderazgos ciudadanos. Y uno tercero, que tiene que ver, déjame decirlo, con gente cuyo capital aporta, voy a decir nombres como Leonardo Valdés, o como Mariclara Costa, o como José Antonio Crespo, o como Macario Esquetino, por ponerte solo algunos nombres, de manera que esta comisión pues vaya preguntando, por ejemplo, cuál podría ser la identidad, qué tipo de causas, que son, por ejemplo, las que hemos movido los últimos meses y arropado, cuál sería el nombre, cuál sería el lema, cómo crear reglas para no terminar en las cosas que hoy pues no nos representan y no nos gustan de los partidos que existen. Es un tema difícil porque si no cambia la ley, solo tenemos una ventana de oportunidad en el 2025 y esta ventana se vuelve a abrir hasta el 2031, 6 años después. Entonces, un poco la pregunta que nos anima es si creemos que estos son los logotipos que tendrían que estar en la boleta el 27 y el 30. Creemos, voy a hablar por mí, yo creo que hay espacio para nuevas expresiones, pero como bien dices, es un proceso que toma tiempo y es un proceso complicado. De ahí estos meses de consulta, Braulio. Mira, me gustaría preguntarte cuál podría ser la eventual ideología de este grupo político, de este movimiento político, porque estuve en las marchas de la Marea Rosa reporteando, entrevisté a distintos perfiles, pude platicar incluso en algún momento contigo, con Guadalupe Acosta Naranjo, con Santiago Taboada, con otros perfiles que estuvieron por ahí, que ya tienen una carrera política, y no me dio la impresión de que hubiera una coincidencia, una gran coincidencia sobre cómo, desde dónde se enuncian, cuál es su ideología. Entonces, por eso me gustaría preguntar, la Marea Rosa fue un movimiento heterogéneo, con muchas visiones de país, unas un tanto radicales, que incluso planteaban que estábamos en una dictadura, cosas con las que yo personalmente no coincido, pero me gustaría por eso saber cuál podría ser la ideología del Frente Cívico Nacional. Bien dices, hay cosas que uno puede no coincidir, Sí. ¿no? Esta expresión, ¿no? Prácticamente todas las agrupaciones políticas tienen distintas corrientes, ideas, Morena, el PRI, la misma Marea Rosa. El Frente Cívico Nacional no pretende ser la expresión partidaria de la Marea Rosa. Okay. Consideramos que la Marea Rosa tiene que seguir siendo una expresión auténticamente ciudadana, no tiene dueño, no tiene una vocería oficial, por así decirlo. Esto es más bien una expresión de gente que lo que pretende es una participación ciudadana en los asuntos públicos a través de la forma electoral. No hay la convicción de una identidad ideológica dura en este momento. Pareciera que los anclajes izquierdas, derechas ya no son tan sólidos ni tan representativos como fueron en el siglo XX. Pareciera más que es un momento de abrazar causas. Pero te lo digo con honestidad, esa es justo la labor de esta comisión de consulta, hacer esa discusión, porque mal haríamos tener ya todo resuelto y preguntar a la gente si le gusta. Queremos hacer un proceso mucho más participativo. Yo soy de la idea de que tendríamos que pensar en expresiones que tienen que ver hoy con temas del medio ambiente, con igualdad de género, con el Estado Democrático de Derecho, con la división de poderes. Estos espacios que tienen que ver con lógicas políticas de los dilemas de hoy en día. Si tú me dices, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Pues en lugar de meternos tanto cuanto a anunciar la comisión, pues mejor anunciamos acciones de lo que nosotros creemos que hay que hacer para enfrentar el dilema de la sobrerepresentación. Mañana tenemos un foro con especialistas, con José Antonio Crespo y Alfredo Figueroa,
El día 11 queremos hacer una concentración en el INE. Este tipo de actividades son las que te pongo como un ejemplo de las causas que podrían animar, si es el caso, a esta organización de ciudadanos haciendo política, Braulio. También la ideología se define por las causas que uno abraza, pero Es también correcto. por las que no, con las que no coincide. Entonces, me gustaría preguntarte a qué se opone el Frente Cívico Nacional. Mira, pues nos oponemos al autoritarismo, nos oponemos a la negación del ejercicio de libertades y derechos, nos oponemos a aquello que signifique abusos de autoridad y que tiene que ver con un entendimiento de la democracia no solo como una democracia electoral, sino como ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, como un debate que tenga que ver con la construcción de un país pluricultural, diverso, con distintas expresiones, incluso en distintas materias. Aquellas cosas que niegan eso, pues son las cosas que nos opondremos. Yo soy de las personas que piensa que los temas de conciencia son, pero tendremos que tener anclas que ya están establecidas en la Constitución y en la Suprema Corte, y son de los temas que tendremos que debatir, Braulio. Ok. Ahora, no sé si lo recuerdes, pero ese día que pudimos platicar en la marcha de la Marea Rosa, creo que fue la segunda, te pregunté si tú considerabas que la democracia estaba en riesgo. En ese momento me dijiste que sí. Me gustaría hacerte esa pregunta hoy, después de las elecciones a 23 de julio de 2024. ¿Consideras que hoy la democracia está en riesgo en nuestro país? Sí lo considero en el sentido de lo que pudiera ser la integración de nuestro poder legislativo. Okay. Es claro que hay un mandato, Braulio, para la continuidad de la presidencia de Morena y sus aliados. La mayoría de la gente dijo que tiene nuestra confianza, nuestro aval o nuestro voto, como tú consideres así decirlo, para que ese modelo continúe. Podemos discutir o no los alcances de la elección de Estado, la intervención del presidente, pero con independencia de eso pareciere que la diferencia es suficiente como para poder aceptar eso como una premisa, al menos lo digo por mí. Pero también creo que hay una discusión importante sobre la integración de la Cámara de Diputados. Yo parto de la premisa de que hay una sobrerepresentación que se quiere llevar a cabo. Ese no es el mandato de la urna. El mandato de la urna fue que Morena no tiene el permiso del pueblo de México para modificar por sí sola y sus aliados la Constitución. Y se está haciendo un fraude a la voluntad popular. Y así como se nos pide a la oposición aceptar la voluntad en el Ejecutivo, nosotros pedimos aceptar la voluntad de la gente en el Legislativo. Eso claramente puede ser una tergiversación no solo de la voluntad, sino de lo que se establece como un principio en términos del Estado democrático de derecho. Ahí veo riesgos, no es un fenómeno último y definido, pero claramente veo amenazas muy importantes en lo que hoy conocemos como este modelo democrático que hemos construido en los últimos 40 años, 50 años. Sobre ese tema, hoy comentaba Jorge Alcocer del Observatorio Ciudadano que terminando el proceso de resolución de todas las impugnaciones para el Congreso, que es el próximo 23 de agosto, en prácticamente un mes, sí, tendrá que definirse ya cómo va a estar este tema de la sobrerepresentación. Ya hicieron recomendaciones al Consejo General del INE y es un tema que está todavía pendiente por resolverse. Me gustaría pues agradecerte mucho por tomarnos la comunicación, por esta conversación y también dejar los micrófonos abiertos para que, como este proceso no se ha cerrado de la asignación de las curules en la Cámara de Diputados, que más adelante pudieras acompañarnos acá para platicar con quienes están a favor de la asignación que se tiene hoy, quienes están en contra y también con expertos en materia electoral. Me gustaría dejar los micrófonos abiertos y hacerte la invitación en este momento. Con mucho gusto. Yo creo que es un tema un debate muy pertinente, Braulio. Por supuesto que hay una discusión y resuelva lo que resuelva el INE. Estoy cierto que el tema va a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será la última instancia. Hay distintas interpretaciones, una de ellas muy importante, la que la entonces ministra Olga Sánchez Cordero estableció en el 98, de cómo se tendría que interpretar la Constitución para estos fines. Curiosamente, ese artículo no ha sido modificado. Luego, entonces, esa jurisprudencia sigue vigente. El promotor de ese juicio, que generó la resolución de manera unánime por el tribunal, fue el entonces presidente del INE. Perdóname, el presidente del PRD, sí, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, son parte de los debates que creemos que es muy importante traer hoy a colación y no generar un mecanismo donde es para limitar a la mayoría, no para premiar a las mayorías. Y son parte de los debates que, como digo,
en un modelo democrático tendríamos que dar, Braulio. Excelente. Pues Emilio, te agradezco mucho por la comunicación y Casi. te digo que te agradezco mucho por la comunicación y dejamos pues el canal abierto para que nos podamos ver más adelante. Te agradezco mucho. Gracias, que tengas buena noche. Fuerte Saludos. abrazo. Nosotros vamos